Esta espera ha sido muy larga. Tenemos casi 6 años de estarte persiguiendo. Ajá. Además, finalmente estás aquí. Muchísimas gracias. Bienvenido. Juan Villoro está con nosotros. Y bueno, hay una cantidad enorme de su producción, pero de temas que él ha tenido la oportunidad de adentrarse. Ha elaborado un estudio sobre, bueno, más bien editó un estudio sobre la infancia en México, muy interesante, muy importante. Varios de los profesores de esta universidad lo hemos utilizado de apoyo, sobre todo lo que tiene que ver con la comprensión de los problemas de la infancia. Una vastedad, ustedes saben, hace canciones contadas, el fútbol, el turismo de alto peligro, riesgo y todas sus consecuencias. Y vamos a tener lamentablemente muy poco tiempo para poder interactuar con él. Así que tenemos 45 minutos, ¿sí? De conversación. Aquí tenemos a el señor Juan Villoro, que como dice Eduardo de Gortari, junto con cuando hace la crónica de Café Tacuba, que dice que son los ideales renacentistas, han hecho de todo con la palabra, ¿sí? Entonces, pues los dejo con él. Encantado, muchas gracias. Muchas gracias. Lo hacemos como un diálogo, ¿no? Sí, Tú me vas claro, preguntando. claro. Nada más ahorita saludo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Mi función en la vida fundamental es ser papá, al menos por ahora todavía. Entonces tengo un compromiso que no esperaba yo, pero que no absolutamente ineludible con mi hija al rato. Entonces por eso pues me tengo que ir más o menos rápido, y espero pues todos ustedes que alguna vez han sido hijos de que dependen de los padres, pues espero que me comprendan. Es una situación familiar, pero les agradezco muchísimo la presencia, muchísimo la invitación, la compañía en este diálogo, y pues soy materia dispuesta para que lo que quieras que platiquemos. Bueno, pues ¿por qué no comenzamos precisamente por la infancia, los hijos, la adolescencia? Escribes para niños, para jóvenes. ¿Por qué no entramos por allí? Sí. Están las golosinas secretas, está el libro salvaje. Sí, yo escribo para niños, pero la verdad es que cuando yo era niño leí muy pocos libros que me pudieran gustar. No había la costumbre de repartir libros entre los niños. Y esto es muy importante decirlo aquí en la Universidad Pedagógica, porque ustedes son futuros formadores de personas que se adentrarán en la lectura. Y yo creo que lo peor que sucede con la lectura es cuando se trata de imponer, y lo más importante es más bien tratar de contagiarla. Pero para llegar a esto, uno mismo tiene que tener la pasión lectora. ¿Cómo pueden maestros que no son aficionados a la lectura, pues hacer que sus alumnos lean? Eso es muy difícil. En cambio, cuando alguien es aficionado a algo, pues de inmediato siente la tentación de compartirlo. O sea, yo no conozco una persona que disfrute de algo mucho, por ejemplo, haber leído un libro, y que estando en su casa, en soledad, diga: qué libro tan maravilloso, está sensacional, que nadie se entere, no quiero que nadie lo sepa, por favor. No, al contrario, cuando nos gusta algo, de inmediato decimos: uy, esto está increíble, le va a encantar a fulanita, le va a gustar a perenganito, y de inmediato uno le hablamos y le decimos: oye, leí una historia que es para ti, es fantástica. Y yo creo que la mejor manera de compartir la lectura es justamente introducirla en la conversación como una forma del entusiasmo, y eso es lo que logran los grandes maestros. En mi época no había mucha costumbre, ni había muchos libros para niños. Ahora aquí al ladito está la librería del Fondo de Cultura Económica, en donde hay decenas, cientos de libros bien editados, bien ilustrados. Creo que estuvo con ustedes hace no mucho Francisco Hinojosa, sí, que es como nuestro hermano Grimm, ¿no? Que ha hecho tantísimos cuentos maravillosos para niños, un reinventor de la literatura a través de lo que puede decirle a la infancia. Entonces, en mi casa había libros porque mis padres eran universitarios, pero de cosas muy aburridas. Mi padre se dedicaba a la filosofía, mi madre a la psicología, y pues obviamente un niño no conecta con esos libros. En la escuela tuve pocas oportunidades de leer libros, y los que leí lo hice exclusivamente por obligación, porque yo estudié en el colegio alemán, en donde los cuentos eran cuentos para hacer que los niños fueran disciplinados, fueran personas hiperresponsables,
responsables. Entonces eran cuentos en donde prácticamente todos los personajes salían regañados porque cometían travesuras, y entonces se demostraba que cometer una travesura merece un castigo. Por ejemplo, había un niño que se chupaba los dedos todo el tiempo, entonces llegaba un señor con unas tijeras enormes y le cortaba los dedos, ¿no? Algo, pues digamos, como para que uno se ponga abusado, ¿no? De cuidadito y te chupas el dedo y vienen y te cortan los dedos. Y había un dibujo al final que el pobre niño estaba con unos muñones sangrantes así, ¿no? Otro niño era muy despistado y iba siempre viendo al cielo, caminando, viendo al cielo, hasta que se caía en un lago y se ahogaba, ¿no? Otra niña le gustaba jugar con cerillos, y entonces por andar jugando con cerillos quemaba su vestidito y acababa convertida en un montón de cenizas, y llegaban 2 ratones y se burlaban de ella. O sea, no solamente quedaba convertida en cenizas, sino que era objeto de escarnio. Como ustedes se podrán imaginar, yo pensé entonces que la literatura era una forma del castigo absolutamente terrible. Dije, pues ¿para qué leer libros si ya con los regaños que tengo en el colegio y en la casa es suficiente? Luego nos dieron a leer un libro que era Corazón diario de un niño, de Edmundo D'Amicis, sí, que es un libro importante, pero es un libro también muy estrujante. Yo recuerdo un capítulo donde muere la mamá de un compañero, sí, y sí, todos lloran mucho, y pues era un libro con el que lloramos mucho, pero claro, yo lloré para pasar la materia, ¿no? O sea, por obligación. Pero no pensé que ese libro era para llorar por gusto, ¿no? O sea, que alguien me diría a mí en el futuro, oye, este libro es fantástico. Pues no, era como una obligación. Y así sucesivamente, ¿no? Cuando yo tenía 12 años, una maestra, la señorita Muñiz, que era la titular de la clase de Lengua Nacional, llegó con una batería de libros para que escogiéramos uno. Y todos eran clásicos de la literatura. O sea, ella consideró que ya estábamos en edad de merecer un clásico, 12 años. Teníamos que entrar a la literatura por la puerta grande de los libros que habían perdurado a través de los siglos, lo cual pues nos llevó a una situación compleja que me gustaría compartir con ustedes, que son maestros, porque yo creo que es mucho más fácil que alguien se aficione a la lectura si entiende primero que la lectura forma parte de su mundo, de su universo, es decir, si la lectura lo incluye. No siempre se trata de los mejores libros, pero son libros que te hacen sentir que ese objeto hecho de palabras tiene que ver contigo, y de alguna manera puede ser un espejo que refleja lo que tú sientes, o una ventana que se abre hacia un horizonte que nunca has visto. Entonces, ese tipo de libros yo creo que son los que nos convierten en lectores. Pero imagínense ustedes cuando la señorita Muñiz puso estos clásicos en la mesa, y claro, el matado de la clase, para avergonzarnos a nosotros una vez más, escogió la Eneida de Virgilio, que era como de 400 páginas, ¿no? La mayoría se fue por el Lazarillo de Tormes, porque es delgadito, ¿no? Y yo descubrí uno que era el Cantar del Mío Cid, que es uno de los primeros libros de la lengua castellana, pero no era una adaptación para niños, sino que era el lenguaje original, que comienza diciendo de los zozojos tan fuertemente llorando, y es algo difícil de entender. Yo lo escogí porque había visto una película con Charlton Heston y Sofía Loren, una actriz italiana guapísima, que se llamaba El Cid, y que era una gran historia de aventuras, una historia de aventuras que termina cuando el Cid ya muere, lo suben en su caballo Babieca, ya muerto es su cadáver, y lo lanzan contra las tropas árabes, y las tropas árabes, al ver que el enemigo viene hacia ellos, huyen despavoridas. O sea, era un héroe que ganaba batallas incluso después de muerto. Yo tenía una reproducción de sus espadas y me encantaba este héroe, y mi abuelita, que era de Yucatán y tenía varios mosquiteros y al mismo tiempo era muy buena costurera, me hizo una especie de cota de malla de guerrero medieval con un mosquitero, y una cosa bastante ridícula, pero era mi héroe, ¿no? Era mi héroe. Y entonces cuando vi que había un libro basado, en el que se había basado la película, me pareció una oportunidad extraordinaria. Pero me estrellé con ese libro porque yo no estaba capacitado para disfrutarlo. Y me pareció increíble que una película tan maravillosa se hubiera hecho con un guión tan malo. O sea, dije, ¿cómo es posible? ¿No? Claro, era la ignorancia salvaje de alguien que no sabe que la literatura clásica puede estar viva, pero que no tiene los elementos para disfrutarla. Muchos años después leí una entrevista con Gabriel García Márquez, donde él dice algo que nos puede servir mucho para esto. Dice, es notable que muchas veces cuando nos acercamos al arte, nos acercamos a través de expresiones que después no nos van a gustar,
o que incluso nos van a dar vergüenza. Es decir, vamos a sacar fotocopias a un lugar y vemos en la pared un poema extraordinariamente cursi. Estos poemas al hijo no nacido, poemas sobre el amor, sobre la fe, así, este tipo de poesía, pero que nos encandila, nos cautiva, y entonces ahí mismo en la fotocopiadora nos lo aprendemos de memoria, y si es un poema de amor, luego, y una chava que nos gusta le decimos, oye, escribí un poema para ti, y nos estamos fusilando ese poema, ¿no? Pero este tipo de actividad posteriormente nos va a ir llevando a leer otros poemas, y luego nos convertimos en lectores más sofisticados y decimos, pero ¿cómo me podían gustar esos poemas? ¿No? Lo mismo pasa con la música. O sea, nos gustan las baladas románticas, luego alguien nos pone música clásica muy sencilla, las 4 estaciones de Vivaldi, ese tipo de música, y nos conmueve, y poco a poco vamos cambiando y vamos mejorando el gusto. Pero lo que dice García Márquez es muy importante. Sin ese primer contacto no hubiéramos llegado a lo que sigue después. Entonces, es como un partido de béisbol, hay que llegar a primera base. O sea, nunca vas a hacer una carrera sino... Y la primera base en ocasiones son libros o cómics, historietas, no muy buenos. A veces algunos amigos me dicen, oye, estoy preocupadísimo porque mi hija lee mucho, pero lee pura porquería, ¿no? Historias de vampiros y cosas así, ¿no? Que ahora están tan de moda, de zombies y muertos vivientes, y no sé cómo no tiene pesadillas. Y luego... Pero yo le digo, a ver, me parece maravilloso que lea lo que quiera, lo que le guste, lo que le cautive, y poco a poco va a ir pasando de esos textos a otros, o no, leerá siempre eso. Pero yo creo que hay que defender la multiplicidad en las lecturas. Entonces, muchos años después, yo también empecé a escribir libros para niños, entre otras cosas porque me gustaría compartir con ellos los libros que no tuve. Y todos los libros que yo escribo para niños pues tratan de situarse más o menos en el horizonte de los niños contemporáneos, con palabras que pues pueden ser atractivas para ellos, con temas que les pueden ser relevantes. Algunos se ubican en la ciudad, otros en pequeños pueblos, otros más en el campo, pero pues todos creo que tienen que ver con el mundo que compartimos. Y yo creo que si compartes algo que está bajo tu mismo cielo, puedes después llegar mucho mejor a conectar con otras cosas. El primer libro que leí por gusto lo leí a los 15 años, ya tarde, fíjense ustedes, cuando Jorge Mondragón, un vecino al que nunca dejaré de agradecerle que me haya introducido en la lectura, le decíamos el chinchulín porque era muy latoso, y un día llegó con un objeto en las manos que a mí casi me asustó y me preocupó por su destino, porque era una novela. Y yo dije, ¿pero qué hace el chinchulín con una novela? Que algo le pasó, ¿no? Ya lo perdimos, ¿no? Y entonces él me dijo, no, hombre, es que es algo increíble. Me dice, es la historia de un cuate que tiene nuestra edad, es decir, 15 años, y se liga a una cantante de rock que está guapísima, que se llama Keta Johnson. El libro era de perfil de José Agustín, y el libro transcurre en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria. Y quiso la casualidad que yo lo leyera en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria. Los papás del personaje principal se están divorciando, mis papás se habían divorciado, él es muy aficionado al rock y a los deportes, yo también. Él vive en la colonia Narvarte, yo vivía entonces en la colonia del Valle, que se parecen mucho, o sea, todo era casi idéntico. El personaje no tiene nombre, entonces yo pensé que no le habían puesto nombre para que no me reconocieran a mí, porque era yo, ¿no? O sea, fue una identificación total, ¿no? Tan total que yo dije, si en tantas cosas nos parecemos, pues quién quita, y también yo conozco a Keta Johnson y me la ligo, que era la cantante de rock de la novela. Eso nunca ocurrió, pero la literatura tiene esa capacidad de llevarte, aunque sea escrita por otra persona, a tu propio mundo. Y poco a poco me fui dando cuenta de que ese mundo mío también lo podía haber reflejado en autores de otros países y de otras épocas. O sea, que también los grandes dramas rusos de Dostoyevsky tenían que ver conmigo, y así hasta llegar al Cantar del Mío Cid y descubrir que es un libro maravilloso. Pero llegué a ese libro gracias a todos los demás, ¿no? Por eso una vez José Agustín, el autor de Perfil, es un gran aficionado al béisbol y conectó el primer home run de la Maya Pony League, siendo el niño.
Entonces, en una ocasión escribí un homenaje a él que se llama Hombre en la Inicial, que tiene que ver con el béisbol, que es justamente cuando un bateador se envasa, cuando llega a primera base, y ahí ya empieza la posibilidad de que pueda regresar a home. Entonces, esa primera base para mí fue de perfil. Y yo creo que esos libros nos marcan para siempre, los que nos permiten iniciar ese recorrido. Sí. Y bueno, lo has estado tocando, está presentísimo en toda tu obra, la música, el rock. Ahora sí que le has llegado por distintos lados, ¿no? Haces las canciones contadas, eres editor de la revista Pauta en algún momento. Entonces, ¿por qué no nos hablas de esto? Esta otra pasión siempre está en tus novelas, siempre aparecen toda aquella época de intérpretes, de compositores. Sí, pues el rock es la música de mi generación, la música de la tribu urbana, sí. ¿no? Yo crecí en una época en que estaba muy de moda hacer adaptaciones de clásicos del rock and roll al español con traducciones muy imaginativas, ¿no? Ahí viene el gato loco, le patina el coco, anda alocado por todo el tejado, se rompió una pata por ir tras la gata, de sus 7 vidas lleva 6 perdidas. Díganme si no es una gran canción, ¿no? Los Hooligans la cantaban. Y entonces me aficioné rápidamente a la música, pero también me aficioné mucho al mensaje que traía la música, porque los jóvenes, hasta los años 50, si ustedes ven películas, fotografías y todo, los jóvenes se vestían como adultos futuros, es decir, trataban, cuando tenían oportunidad ya de ponerse una corbata, se la ponían, le hablaban de usted a todo mundo, tenían una conducta que no era específicamente juvenil, sino que era como la juventud era una sala de espera de la edad adulta, y a partir de los años 60, pues vino todo este cambio de códigos en donde hubo formas específicas de comportarse, de vestirse, de dejarse crecer el pelo, de intoxicarse, de relacionarse, de hablar de los jóvenes. O sea, los jóvenes dejaron de ser una categoría biológica y se convirtieron en una categoría cultural. Claro. Y las redes que hay hoy en día de los jóvenes tienen que ver mucho con esto. El 68, que ahora cumple 50 años, fracasó como movimiento político porque no se pudo democratizar el país como ellos pedían, pero dejó semillas de cambio futuras, y muchas de estas semillas fueron contraculturales y tienen que ver con esto que estamos diciendo. Entonces a mí me interesaba mucho la música, pero también como una especie de evangelio de 7 notas que te incitaba a hacer otras cosas. O sea, cuando los Beatles compusieron She's Living Home, pues miles de adolescentes o decenas de miles de adolescentes se fueron de sus casas, ¿no? Porque eran mensajes que había que obedecer. Los Beatles se interesaron en la India, entonces todo el mundo empezó a decir qué hay ahí en la India, y empezamos todos a pintar mandalas. Digo, no podías ir a la India, pero algún amigo pintaba un mandal, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a mí eso me interesó muchísimo. Entonces, el primer trabajo que yo tuve fue escribir los guiones de un programa de rock que se llamaba El lado oscuro de la luna. En aquella época, ustedes no pueden imaginarse cómo era conseguir música de rock entonces. Era, por un lado, muy popular, o sea, los jóvenes querían acceder a ella, pero la industria del disco estaba muy restringida. No existía posibilidad de descargar nada en internet, porque no existía internet. Entonces, conseguir un disco era como buscar el santo grial. Y por eso nuestro programa se llamaba así, por el célebre disco de Pink Floyd, pero también porque nosotros teníamos como subtítulo La región desconocida de la música de rock, porque era muy difícil oír esas canciones. Entonces nosotros íbamos buscando como una especie de cofradía de cómplices, gente que tuviera discos. Yo quiero escribir la historia de un disco que compran entre 4 amigos, porque eso hacíamos cuando llegaba un disco importado, era muy costoso. Entonces hacíamos una vaca entre 4 amigos, y cada amigo era dueño del disco una semana del mes. Entonces la primera semana del mes era mi disco, ¿no? Y entonces esto obligaba también a compartir mucho las cosas, claro. No era esta actitud solitaria de que tienes audífonos y estás en tu mundo. En tu mundo. Y por ejemplo, si yo tenía un amigo que tenía una tía que estaba enferma e iba muy regularmente a Houston. Entonces, a la tía que iba a tratarse a Houston, le dábamos dinero para que trajera discos, y la buena mujer los traía. Y eran discos que, pues ella nos... Por ejemplo, había un grupo que se llamaba Flying Burrito Brothers, ¿no? Y la señora iba a tratarse al hospital y regresaba con el disco de Flying Burrito Brothers, que era la única manera de conseguirlo. Entonces, esa cofradía era muy importante y desde entonces me interesó, pero desgraciadamente yo no tenía talento
talento musical, entonces me he resignado. Una de las grandes maravillas de la literatura es que todas las cosas que no has podido hacer, las puedes hacer compensatoriamente con tus personajes, ¿no? Sí. Y puedes escribir, he escrito algunas letras de canciones para Café Tacuba, y luego Diego Herrera de Caifanes se le ocurrió hacer esto que tú mencionabas de las canciones contadas, que es ponerle música a textos de mi libro Tiempo Transcurrido, ¿no? Y así hicimos un espectáculo que se llamaba Mientras nos dure el 20. Entonces ha sido una manera pues como de acercarse al rock sin ser rockero, eso no se puede. Pero, ¿y qué tal el turismo? Bueno, el turismo yo creo que es una cosa que nos impresiona a todos los mexicanos. Somos uno de los 10 países más visitados del mundo. México es un país abierto al turismo, y es un país que en cierta medida depende de él, pero que también se destruye por el turismo, ¿no? O sea, paraísos naturales, reservas de la biosfera como Cancún, que se convierten de la noche a la mañana en un espacio en donde se construyen hoteles en primera fila, es decir, tan cerca de la playa que cuando llega el viento rebota contra las fachadas de los hoteles, y al regresar se lleva la arena, o sea, se pierde playa todo el tiempo. Hoy en día se está importando arena de Santo Domingo para reparar las playas, ¿no? Al mismo tiempo esta arena cae sobre el segundo arrecife de coral más grande del mundo e impide que lleguen los rayos del sol, y el arrecife está amenazado. Luego el cambio climático que hemos generado con la contaminación hace que Cancún sea ya un espacio en donde llueve casi medio año, ¿no? Entonces no es el destino de sol ideal. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Entonces a mí se me ocurrió hacer una novela sobre esto que ahora se llama posturismo, o sea, tratar de reflexionar en la destrucción de la naturaleza y en cómo hay gente a la que se le ocurre organizar actividades paralelas para que el turismo siga siendo redituable. Entonces hay hoteles donde tú puedes llegar y puedes practicar deportes extremos, o puedes meterte una kermés, o hay clases de cerámica para los niños. Hay una serie de actividades que estimulan la presencia de la gente en ese lugar. Incluso hay estos resorts, ¿no? Que son hoteles grandísimos de los que no sales nunca y donde todo está incluido, ¿no? Y donde te dan un brazalete y ya no pagas nada, ya pagaste todo. Entonces esos lugares, que son como ciudades encapsuladas, fomentan otro tipo de conducta, y a mí se me ocurrió que hubiera uno que fuera una especie de metáfora de México, porque una cosa dramática es que las tragedias que ocurren en México le pueden parecer interesantes como experiencia límite a los extranjeros. O sea, yo he conocido extranjeros que vienen a México y se decepcionan de que no les pasa nada raro. Sí. O sea, ¿cómo es posible? O sea, nadie trató de secuestrarlos, nadie los asaltó. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, hay, por ejemplo, un turismo extremo. Mientras estaba escribiendo la novela, yo no lo sabía, hay safaris turísticos en donde tú puedes cruzar la frontera norte de México como mojado. O sea, durante unas cuantas horas tienes la experiencia de cruzar y vas con un pollero y sientes que te puede atrapar la migra y luego regresas, ¿no? Lo hacen exclusivamente por diversión, así como la gente juega la ruleta rusa, colecciona arañas venenosas, bebe un trago de más, le entra una droga que no debe, etcétera. El peligro al ser humano, que finalmente es un depredador, y es también una reflexión sobre qué tenemos nosotros todavía de depredadores, el peligro atrae a mucha gente, ¿no? Basta que vayas a una fiesta y te digan, oye, esa chica que te gustó, cuidado, es peligrosísima, para que digas, bueno, me gustó y además es peligrosa, que me den su teléfono ya. O sea, quiero que me haga pedazos, ¿no? El peligro atrae mucho. O sea, muchas veces cuando tú le dices, por ejemplo, un tema dramático, muy serio, que no es para nada de broma, los muchachos que se convierten en sicarios. O sea, el hecho de pertenecer al crimen organizado te da dinero rápido, le compras una casa a tu mamá, tienes códigos compartidos, te haces el mismo tatuaje que el otro grupo, tienes un nivel de prestigio social raro, porque es un prestigio a contrapelo, pero lo tienes. Y algo más difícil de calcular, la gente te dice, oye, todo esto sí, pero te pueden matar. Y ese te pueden matar, para muchos, incluso es un aliciente. Es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y por ejemplo, ustedes que transmiten valores como maestros, esto es real. Yo una vez asistí a una presentación de anuncios subliminales publicitarios. Ustedes saben, el efecto subliminal es que te mandan mensajes que no son evidentes, pero que entran a tu inconsciente.
Un mensaje que a mí me cautivó y me aterró al mismo tiempo era de un whisky, me parece que el whisky Cutty Sark, que tenía unos hielos y caía el whisky. Tú veías unos hielos, el whisky así con el color que tiene y todo, y eso era todo. Pero luego detenían unos cuantos fotogramas y los hielos tenían forma de calavera. Entonces el mensaje que estaban matando es: bebe esto y puedes morir. Claro, uno pensaría sanamente, pues si me están diciendo que esto es veneno, no lo voy a tomar. Pero no, habían hecho un estudio de mercado en que el peligro, el daño y la cercanía a la muerte no solo no repele al ser humano, sino que a cierta franja del ser humano lo atrae. Entonces este whisky estaba pensado para atraer a esa franja. Entonces yo hice esta novela que se llama Recife, por el arrecife de coral, que se ubica en la Riviera Maya y que tiene que ver con todo esto. Pero entonces los fenómenos que ocurren de peligro son como una metáfora de México. O sea, hay un grupo de secuestradores, son actores contratados para simular secuestros, hay una guerrilla contratada tipo zapatista para simular una guerrilla. Entonces los extranjeros, una frase del libro es: el tercer mundo existe para salvar del aburrimiento a los europeos. Sí. Entonces, claro, vienen aquí a vivir cosas que no quisieran vivir en sus países, pero que entonces pueden llegar a Suiza, donde la gran tragedia nacional es que el tren se retrasó 2 minutos, a decir: me secuestraron, conocí una guerrilla, una cantidad de cosas, y todo controlado. Pero claro, cuando tú juegas a controlar la violencia, y pregúntenle si no a Felipe Calderón, muchas veces causas un desastre. Sí. Entonces la novela comienza con un crimen que no es un crimen representado, sino que es un crimen real. Entonces también yo quería hacer una reflexión sobre eso. O sea, ¿qué tanto podemos nosotros jugar a ser los alcaldes de una ciudad de la violencia, ¿no? ¿Cómo se va revelando en el transcurso de la lectura precisamente este ser al que nos vamos acostumbrando, consumidor de peligro, ¿no? El turista como consumidor de un peligro extremo, sí, y todo lo que va implicando con lo que tú mencionas. Y bueno, ya muchos me dijeron al saber que venías que hay un aspecto imprescindible y que mueren porque hables de Diego Armando y de que Dios es redondo. ¿Eso es verdad? De Diego Armando Maradona. Sí. Sí. Bueno, Diego Armando Maradona es un jugador, no sé si todos los que están aquí lo han alcanzado a ver jugar. Para muchos de ustedes es una gran leyenda, ¿no? Y una de las grandes cosas del fútbol es que siempre se tratan de establecer comparaciones entre lo que sucedió hace mucho y lo que sucede ahora. Y entonces el abuelo de una familia dice: no, hombre, Pelé era lo máximo, ustedes no saben lo que era Pelé, estos ya son mamarrachos los que juegan ahora, y le ganan. Además, otro argumento siempre: estos ganan mucho más. Dice: Pelé nació en la época equivocada, era un genio increíble, ¿no? Y ganó un mundial con 16 años y bueno, 20,000 cosas. Y luego, eso es el abuelo. El padre dice: no, Diego Armando Maradona es el mejor de todos, metió el gol de la mano de Dios y burló a media selección de Inglaterra aquí en la Ciudad de México, qué bárbaro, no sé qué. Y luego el hijo, ¿verdad? Pues lo que dice: no, pues Lionel Messi. Entonces cada generación tiene sus propios ídolos, ¿no? Y son muy difíciles de comparar unos con otros. Pero lo que yo sí creo que distingue mucho a Diego Armando Maradona es que es el único futbolista que no solamente entendió que su labor era virtuosísima en lo individual, sino que él solo pudo mejorar a todo un equipo entero. O sea, fue un líder social dentro de la cancha. Fuera de la cancha también trató de ser un líder social y simplemente fue muy confuso, ¿no? Se hizo un tatuaje del Che Guevara y se declaraba de izquierda, pero entonces rentaba un avión privado para ir a reunirse con Fidel Castro y le entraba todo tipo de drogas, lo cual era también bastante irresponsable, y luego hablaba contra el narcotráfico, siendo él uno de sus principales clientes. O sea, pero como dijo alguna vez Jorge Valdano, por desgracia Diego Armando Maradona no opinaba con el pie izquierdo,
porque si hubiera opinado con el pie izquierdo hubiera sido tan sabio como era en la cancha jugando con ese pie izquierdo, que era una maravilla. Entonces yo creo que hay que distinguir a un jugador dentro y fuera de la cancha, pero dentro de ella él realmente tenía un grado de entrega y de liderazgo que no ha existido jamás en el fútbol. La selección que él volvió campeona aquí en el 86 difícilmente hubiera sido campeona sin él en la alineación. En cambio, seguramente Brasil en 1970 habría sido campeón sin Pelé, eso es un hecho. Y bueno, Messi no ha podido ser campeón con Argentina, pero no ha marcado esta diferencia del líder, del gran Espartaco del fútbol. Y les pongo un ejemplo, porque es un ejemplo humano, porque a lo mejor no a todos les gusta el fútbol, ¿no? Y yo respeto muchísimo a los que no les gusta. Como todas las religiones, simple y sencillamente se tiene que cultivar por fe, ¿no? Sí. No es una obligación. Y entonces, Diego Armando Maradona jugó aquí en el Mundial de 1986, pero para que vean un poco el tipo de jugador que es dentro de la cancha, era el jugador más famoso del mundo. Ya había ganado contra Inglaterra, además de ser un gran jugador, es un mitógrafo de sí mismo, porque inventa estas frases que de inmediato cautivan a los periodistas, ¿no? La pelota no se mancha, me cortaron las piernas cuando lo acusaron de dopaje, y por supuesto le preguntaron si había anotado con la mano y dijo fue la mano de Dios, ¿no? Entonces en el mismo partido metió el mejor gol legítimo en la historia de los mundiales, burlando a media selección inglesa, y el mejor gol ilegítimo con la mano de Dios. Ya había logrado eso, y en la semifinal había un jugador que se llamaba Bocini, que era un gran veterano del equipo Independiente de Avellaneda en Argentina, que había sido el ídolo de Maradona cuando Maradona era joven, y ya no tenía condiciones para jugar, pero lo habían llevado al Mundial para algo que es tan importante como jugar, que es crear un grupo, para que hubiera buena vibra y para que él transmitiera sus experiencias, tranquilizara y entusiasmara a los jóvenes. Fíjense qué decisión tan importante, pensar que el atletismo pasa por la mente y pasa por la educación. O sea, Bocini estaba en el grupo como un pedagogo, esa era su función. Y tan estaba en el grupo como un pedagogo que para que tuviera una sensación de lo que era pisar la cancha del Mundial, el entrenador Bilardo lo metió unos cuantos minutos cuando estaba acabando el partido. Entonces Diego Armando Maradona tomó la pelota, se acercó a él, se la dio y le dijo, tenga, maestro. O sea, el que había entrado a la cancha era el pedagogo, el maestro de la selección. Y eso es lo que define un equipo que puede ser campeón en algún momento, a un grupo que puede entender que alguien que no juega transmite conocimiento. Y esas alianzas yo las defiendo mucho porque creo que son absolutamente decisivas para poder lograr un buen resultado. Bien, dame oportunidad. Tenemos 3 ejemplares de Diego C. Redondo, solamente 3. ¿Qué les parece que tomemos 3 preguntas, les parece, sobre el fútbol, sobre el tema que está ahora abordando Juan? ¿Qué les parece para que se lo lleve? Ahí están. Los ¿Quién que, dice? ¿Quién los que tiene la preguntan se primera? llevan el libro. Sí, bueno. adelante. Maestro, una Sí. en México, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que la disciplina del fútbol y las demás disciplinas del deporte se conecten con la educación y generen un cambio en los estudiantes, como ha sucedido en Uruguay y en Chile últimamente? Sí, yo creo que esa es una pregunta muy importante porque el fútbol, como decía con este ejemplo de Maradona, que él podrá ser fuera de la cancha una figura cuestionable, pero dentro de ella era un transmisor de valores. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En vísperas del Mundial de Sudáfrica, yo entrevisté a Javier Aguirre, que era el entrenador de la selección nacional, aquí muy cerca, en el centro de alto rendimiento donde se concentra la selección. De hecho, creo que fue la última entrevista que dio. Y ahí Javier dijo lo siguiente, dijo, México tiene una gran preparación física y una gran preparación táctica, pero nuestro gran déficit es la psicología. El jugador mexicano no tiene confianza en sí mismo, el jugador mexicano se acompleja, le da miedo la responsabilidad de ganar. O sea, si en México, digamos, y fíjense qué tema tan interesante porque lo podemos extrapolar a otras situaciones. Si nosotros triunfamos, muchas veces sentimos que nos estamos separando del resto. Entonces, a veces pasa esto, el que es muy buen alumno en la clase ya no quiere que le pongan 10 porque sus demás compañeros lo odian. Lo odian porque es el matadito, porque los pone en evidencia. O sea, está cumpliendo con un buen papel, pero se está desmarcando, ¿no? Y en nuestra cultura desmarcarse
es como negar al otro. Y de pronto cuando alguien que ha triunfado lejos regresa y le decimos, uy, qué milagro que todavía me saludas, ¿no? ¿Sí o no somos así? ¿No? Entonces, si tú vas a tirar un penalti y lo anotas, tú dices, bueno, pues ya que eres tan bueno, pues a ver si tú tiras el otro, porque pues ya que lo metiste, pues bueno, allá tú, o sea, como que lo vemos así, hasta con recelo, en vez de decir, él anotó en nombre de todos nosotros. En cambio, si lo falla, le decimos, no te preocupes, qué mala cara has visto, hombre, ven, todavía te queremos. O sea, apapachamos mucho en el fracaso, lo cual está bien. Está bien que apapachemos mucho en el fracaso, porque el fracaso nos vuelve a unir en lo que somos. La persona no se destacó tanto que ya es así, de pronto dice, no, pues uy, Lupita ya habla 4 idiomas, ¿no? Pues de milagro me dirige la palabra en español, ¿no? Somos así. Y eso tiene que ver con el fútbol. Entonces Javier Aguirre, por ejemplo, estaba consciente de que el factor débil de la selección es la psicología. Y sin embargo, al terminar la entrevista yo pregunté, ¿quién es el psicólogo de la selección? Y me dijeron, nadie. Pues ¿cómo? Él dice, él mismo asume ese papel, pero lo asume mal, tan mal, que fíjense ustedes, y ustedes que manejan grupos, tienen que manejar grupos de alumnos. Un grupo es una unidad necesariamente. Un grupo, digo yo, es una comunidad. O sea, la diferencia, y esto es un ejemplo que podemos tomar incluso de la política y de los pueblos originarios de México. En los pueblos originarios que se decide todo por asamblea, el que se postula a sí mismo, el que se individualiza, va en contra de la asamblea. Nadie puede decir, yo quiero ser el líder. Eso es una aberración. La asamblea lo nombra y él tiene derecho, en la mayoría de los pueblos indígenas, a decir por qué no está capacitado para el cargo. O sea, tiene derecho no a promoverse, sino a descartarse. Y si sus razones no son válidas, no le queda más remedio que trabajar para los demás. Entonces, en la comunidad, si alguien tiene un problema, el problema es de todos. O sea, extrapolémoslos al salón de clase o al equipo de fútbol. En el equipo de fútbol y en el salón de clase, si alguien se atrasa, si tiene más mal rendimiento, si estamos en un nivel de meritocracia y de competitividad individualista, tipo sociedad occidental, eso es problema del que se atrasó, ¿eh? Y ni modo, esa es la selección natural. El nuevo darwinismo y los que se quedaron atrás y ni modo, ¿no? Y van a reprobar y le vamos a poner un premio y le vamos a dar una beca al que va hasta arriba. En cambio, en una idea de comunidad, se han retrasado 4, ese es problema del maestro y ese es problema de todo el grupo. No puede ser que esos no aprendan igual, no todos van a ser idénticos, pero hay que tratar de que las diferencias no sean tan grandes. ¿Qué pasa con la selección nacional? Se lleva Javier Aguirre 23 jugadores a la gira previa al Mundial a Sudáfrica y ya en Europa tienen que descartar a un solo jugador. Fíjense ustedes qué decisión. Uno va a ser descartado. Imagínense ustedes la soledad de ese muchacho. El único que queda fuera. Es algo terrible. ¿Y a quién escogió Javier Aguirre? A Jonathan Dos Santos, que era el único que tenía un hermano dentro del grupo. O sea, no solamente saca a uno que ya es una crueldad y se regresa desde Europa solo en ese avión como el descastado y que obviamente no quiere volver a la selección, sino que es el único que tiene un hermano que se queda en el grupo. ¿Cómo se siente el hermano? Pésimo. Entonces, esas son las situaciones. Entonces, ¿qué sucede cuando México juega 4 años después contra Holanda, está dominando el partido, está proponiendo todo, está jugando de maravilla, mete un gol, Giovanni Dos Santos, mete un gol, ¿y qué hace el entrenador? Sacar al que metió el gol. O sea, como diciendo, oye, ya pecaste de éxito, ¿no? Por favor, no triunfes más, ¿no? Y todo el equipo se va para atrás, asustado de su propio poderío, o sea, asustado de sí mismo. Y claro, se mete en su área, y cuando te metes en el área te pueden suceder muchas cosas, incluyendo que te inventen un penal. Pero el problema ya es psicológico, el problema es de valores, y eso es lo que creo que tenemos que trabajar mucho nosotros, crear grupo, crear seguridad colectiva, no que todos se sientan lo máximo en lo individual, sino que todos funcionan con seguridad porque constituyen una unidad, ¿no? Entonces, esto... Yo pienso que en los pueblos originarios, yo los he estado recorriendo ahora hasta donde he podido, siempre uno adquiere lecciones, y así son las asambleas. Yo quisiera que la selección nacional se pareciera a eso. ¿Una situación, No, lo que pasa es que
yo ya le había puesto nombre a muchísimos personajes, nunca había puesto Juan para que no fuera mi tocayo. Le dije, si ya le puse a tantos personajes, tantos nombres, ¿por qué no usar el mío? Y también eso me va a ayudar a pensar como ese niño, me voy a identificar más fácil con él. Porque cuando escribes para niños, necesitas ponerte psicológicamente en su papel. Órale, súper bien. Muchas gracias. ¿Para quién es? Mari Carmen.